El diario El Mundo publica en exclusiva una información que deja contra las cuerdas al fiscal general del Estado, Álvaro García. Se trata de unos mensajes de WhatsApp en los que ordena a la Fiscalía, a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lara, que publique la famosa nota de prensa que se revelaban datos reservados de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, está investigado por dos delitos fiscales cometidos presuntamente en su actividad privada como empresario. Es imperativo publicar esa nota de prensa, le decía el fiscal general a su subordinada en Madrid. No me coges el teléfono, se quejaba. La fiscal superior de Madrid se resistía a publicar el comunicado de prensa, consciente de que se revelaban datos reservados, principalmente conversaciones entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. Lo esencial de esas conversaciones, es la verdad, ya se conocía, pero verlas en mensajes concretos y leerlas en su literalidad supone un golpe letal a la imagen del fiscal general ante la opinión pública. Está además a las puertas de ser imputado por revelación de secretos de un particular por un funcionario público, un delito de extrema gravedad. Aunque ya ha adelantado que tampoco en esa situación, en ese escenario, dimitiría, se antoja prácticamente imposible que siga en su cargo si alguien, el mismo, por ejemplo, Pedro Sánchez o sus más directos asesores, conservan todavía un gramo de sensatez. ¿Cómo va a seguir al frente de la Fiscalía General un imputado por un supuesto delito grave cometido en el ejercicio de su cargo? ¿En qué cabeza cabe eso? Es necesario que Álvaro García Ortiz dimita, pero además es justo. Es el castigo que merece actuar al dictado del gobierno de Pedro Sánchez, comportándose como un lacayo del poder, no como un servidor público que debe velar por el interés general de los españoles. Porque fue su afán por servir al interés de Pedro Sánchez lo que le llevó a publicar datos reservados de un ciudadano particular con la finalidad de hacer daño a un político de la oposición, en este caso Isabel Díaz Ayuso, azote de Sánchez. Y no es una opinión exclusiva mía. La principal asociación de fiscales acusa al fiscal general, a su jefe, de servilismo, textualmente, servilismo ante el gobierno. Así no puede seguir, es imposible. Su actuación en el caso del novio de Ayuso merece un castigo si se prueba que fue así. Y los mensajes de WhatsApp que hemos conocido dejan poco lugar a la duda. Fue así y lo ordenó él. El propio fiscal general ya salió hace semanas a decir que asumía la responsabilidad última, decía él, de la publicación de esa nota de prensa, porque no podía tolerar, decía, que ningún fiscal pagara el pato de una actuación que él considera correcta. Esa asunción de responsabilidad, como si se estuviera inmolando, es también una falacia. La realidad indica que no fue el responsable último, sino el primero. Fue él el que llevó la voz cantante, el que ordenó la publicación y el que presionó para que así se hiciera. Y por lo tanto, es el primero que debe pagar. Es imperativo. Hay que sacarla, esa nota de prensa, y nos están ganando el relato. Son expresiones que le dejan totalmente en evidencia. No tiene salida por mucho que se resista a marcharse. Estamos en la tertulia de Es Política, aquí en Es Diario, con Benjamín López, director de Es Diario, y Jordi Serión Carbonell, politólogo, consultor político. Mucha actualidad por delante. ¿Cómo estáis, Benjamín, Jordi? Muy buenas. Muy buenas. Muy bien y preparados aquí para debatir un poquito. Genial. Vamos a, antes de pasar a los temas de financiación singular, al tema del fiscal general que ya les estaba relatando en el editorial de este programa, me gustaría un breve comentario, un breve análisis del aniversario de los 10 años de reinado de Felipe VI y concretamente de esa nueva grieta que se evidenció, que se abrió en el gobierno, porque una parte, Pedro Sánchez, pues aplaudía digamos, estos 10 años de reinado del rey Felipe VI, diciendo que, bueno, pues lo había asumido con lealtad y había servido a España. Sin embargo, la otra parte del gobierno, la parte de Sumar, a través de su portavoz Íñigo Errejón, dejó claro que están trabajando para una república. Vean el vídeo y lo comentamos. ¿Felipe VI será el último monarca de España? Bueno, nosotros como republicanos trabajaremos para ello, no lo sé. De momento no ha habido un solo Borbón que empiece y acabe el mandato sin tener que salir de España. Esto no ha pasado, así que, digamos, debe ser una particularidad familiar, pero nunca le ha pasado a ningún Borbón que empiece y acabe el cargo en España sin tener problemas o sin tener que irse. Insisto, eso no es un problema de personas, es un problema de una institución a la que ya va siendo hora de que le llegue la modernidad.
Bueno, Íñigo Errejón es portavoz, recuerdo, insisto, de Sumar, un partido político que está gobernando España en coalición con el Partido Socialista. Jordi, como consultor político, ¿cómo ves esta evidente y nueva grita entre el gobierno? Que en el día, precisamente, del aniversario de Felipe VI, salga una voz, la del presidente del gobierno, aplaudiendo a Felipe VI, y otra, la de Íñigo Errejón, que fue el único que habló, por cierto, de Sumar, que Yolanda Díaz pues escapó de las declaraciones, por tanto, marcó la línea de Sumar, diciendo lo que acabamos de escuchar. Bueno, en primer lugar, me parece importante destacar que Yolanda Díaz ha desaparecido. Creo que tampoco estoy describiendo una novedad, ¿no? Pero me parece importante señalar que vemos a Errejón como una de las figuras que puede ocupar el espacio que ocupaba Yolanda Díaz en Sumar, o un cargo parecido, ¿no? Al menos tener ese protagonismo. Después, con respecto al papel de la monarquía a nivel comunicacional, yo creo que, sobre todo a través de la imagen de Leticia, se ha producido una modernización. Todavía hay bastantes aspectos que mejorar. Hay muchos consultores, como Diana Rubio, que lo comentaban ayer en Twitter y analizaban. Hombre, claro, es que si comparas a la monarquía española a nivel comunicativo con la monarquía británica, es que es un poco la Champions League de las monarquías, ¿no? Pues claro, obviamente creo que hay muchos aspectos en los que todavía queda margen de mejora, pero creo que la imagen de la monarquía es bastante más actual y bastante más cercana. Y me extraña mucho el posicionamiento de Sumar en un momento en el que creo que prácticamente nadie se está cuestionando la monarquía, ¿no? Y en uno de los momentos en los que creo que se está solidificando de nuevo como una parte, como algo del sentido común de los españoles, y que incluso el propio Partido Socialista no la cuestiona en ningún momento, ¿no? Con lo cual me resulta un poco raro, un poco extraña la postura que ha adoptado Sumar en este momento. Si lo hubiese adoptado, por ejemplo, Podemos, o algún perfil con un corte a lo mejor un poco más radical, pues lo podría entender. Pero la verdad es que me ha extrañado bastante la postura de Sumar, que precisamente está ahí por su pragmatismo, ¿no? Al menos el que han tenido hasta la fecha en algunas ocasiones. Benjamín, ¿cómo ves esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema de la monarquía ha sido un asunto que no le ha quitado el sueño a ningún español hasta hace unos años, en los que, bueno, por un lado se le ha cuestionado, por otro lado es verdad que el rey emérito pues ha dado muchos argumentos a los detractores de la monarquía, y entonces ya se ha convertido en un debate nacional. Parece que Felipe VI está encauzando la situación, ha logrado que las aguas vuelvan a su cauce, pero realmente hay un debate de fondo, ¿no? Hay un debate de fondo sobre la monarquía, que está auspiciado fundamentalmente desde uno de los dos partidos que forman el gobierno y desde los socios del gobierno, ¿no? Fíjate, yo nunca he sido especialmente monárquico, la verdad, porque desde el plano racional pues no entiendo que la jefatura del Estado sea hereditaria, pero como digo, es un asunto que nunca me había quitado el sueño. Ahora me he vuelto monárquico, me he vuelto un defensor de la monarquía más que monárquico, me he vuelto defensor del status quo, porque considero que los que quieren cambiarlo, en realidad lo que quieren es destruir la Constitución. Si consigues derrocar la corona, pues evidentemente hay que iniciar un proceso constituyente, redactar una nueva Constitución, que es lo que están buscando en el fondo. O sea, no es tanto la figura de un rey lo que les quita el sueño, sino que lo que buscan es una crisis constitucional, ¿no? De la que surja una nueva Constitución. Y en eso coinciden tanto los separatistas, catalanes, vascos, gallegos, como los partidos más de izquierdas de este país, con el Partido Socialista poniéndose unas veces de perfil, otras parece que empujando esos mismos vientos de cambio, otras disimulando y poniéndose en contra, un papel nada definido, ¿no? Que también es algo preocupante. Y creo que hay que combatir eso. Por lo tanto, ante una situación de inestabilidad, creo que hay que defender la corona para defender la Constitución y defender el status quo de los que quieren acabar con ella. Bueno, un apunte muy pequeño, compañeros, y es el hecho de que la estrategia un poco de Errejón y de Sumar es una continuación de la estrategia que tiene la izquierda francesa y que tiene la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon de construir una nueva república, ¿no? Como decía Benjamín, para tener esa oportunidad para introducir, digamos, mayores cambios constitucionales, o al menos para introducir otro tipo de horizonte en España. Y sí es verdad que es una estrategia que puede ser que en Francia funcione, porque creo que es indudable que Francia es el país republicano por antonomasia junto a los Estados Unidos, pero la verdad es que a mí me suscita dudas en este momento en el que creo que la monarquía es una de las cuestiones que menos quita el sueño a los españoles. Hace 10, 12 años
puedo entender que el contexto diera pie a eso, porque creo que también en esa impugnación total del sistema que se hizo, se impugnó en parte la monarquía, o al menos los casos de corrupción y las sospechas que había sobre el rey emérito, pero me parece ahora mismo que Sumar tendría que estar hablando de otras cuestiones como la vivienda. Habrá que preguntarse por qué no hablan de esas cuestiones, porque obviamente están en el gobierno, ¿no? El otro día Yolanda Díaz hablaba sobre el tema y le contestaba a un usuario de Twitter, le decía, pero es que estás dentro del gobierno. Bueno, financiación singular, otro de los asuntos de esta semana, que al final se resume, ¿no?, en lograr que Salvador Illa, por una parte, llegue a la Generalitat, llegue a presidente de Cataluña, y por la otra, y no menos importante, que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, porque son ya muchas voces socialistas, fuentes socialistas, las que dicen que si Salvador Illa no llega a la Generalitat, o incluso, en el peor de los casos, es Puigdemont quien llega a la Generalitat finalmente, desde luego no le quedaría otra, parece, a Pedro Sánchez que convocar elecciones generales. En todo caso, parece que los independentistas, sobre todo por la parte de Junts, no están muy de acuerdo tan siquiera con la financiación singular que proponen desde el Gobierno de España, que es quien está llevando, por cierto, las negociaciones, Félix Bolaños, concretamente el ministro, las negociaciones con los independentistas. Escuchemos a Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. La pregunta habla de actualidad política y la actualidad política la marca usted con la entrevista del domingo. Deberían dejar de hablar de financiación singular para Cataluña como si eso fuera un privilegio. No necesitamos ningún favor ni ningún trato especial, como todos ustedes aquí, del primero al último, están vendiendo de forma irresponsable, porque no es un privilegio que se nos pague lo que nos corresponde. La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, quiere y necesita una financiación justa. Queremos que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga. ¿O es que se ha pensado que el dinero es de usted y que puede hacer con él lo que quiera? Que cada catalán pierda 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español y que un extremeño gane 3.200 o un castellano leonés gane 1.800, no es ningún privilegio. Bueno, acabamos de escuchar lo que realmente piden y exigen también desde RC es soberanía fiscal, que esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, van un paso más allá los independentistas y por el momento pues parece que no están llegando a un acuerdo con el Gobierno de España que se enroca en ese tema de la financiación singular que realmente nadie sabe lo que es o nadie sabe a lo que se refiere, porque eso de la transparencia del Gobierno, por mucho que lo digan, pues no lo llevan con mucha gala. Recuerdo además también que después de esta tertulia tendremos una entrevista con el economista Daniel Lacalle, que evidentemente va a sentar las claves también más teóricas y más técnicas, ¿no?, de este asunto y desvelará si eso no es factible el tema de la financiación singular como propone el Gobierno de España y el Partido Socialista. Bueno, acabamos de escuchar a Míriam Nogueras, Benjamín, ¿cómo valoras esto? Bueno, el gobierno juega claramente a dos bandas, ¿no? Juega con dos barajas. Dice una cosa a la opinión pública española y a los independentistas catalanes les está contando otra absolutamente distinta. De hecho, Míriam Nogueras no se queja de la propuesta del gobierno, claro, se queja de cómo la expone en público. Es decir, o sea, ustedes están vendiendo como que nos van a dar un privilegio, como que es una cosa singular para Cataluña. No, no, no. Aquí esto es lo que nos corresponde. Pero no se queja del fondo. O sea, las negociaciones van por un camino que a ellos parece ser que no les desagrada. Que claro, es, efectivamente, como decía Salvador Illa, que allí en Cataluña y en catalán, que no es un detalle menor tampoco, él decía el otro día, no es justo que Cataluña sea la tercera comunidad que más aporta y la 14ª que más recibe. Eso se llama cargarse la solidaridad interterritorial. Por eso digo que a los españoles nos cuentan al resto de los españoles nos cuentan una película, no, esto va a ser singular, la debatiremos con ella, pero en todo caso, cada comunidad tendrá sus propias singularidades, o sea, una especie de cuadratura del círculo que es imposible porque el dinero no es infinito, es finito y hay que repartirlo. Y si los que ahora se llevan menos se llevan más, pues los que otros tendrán que dejar de recibir algo. Es así de sencillo, ¿no? O sea, no hay dinero infinito para que todo el mundo vea satisfechas todas sus reclamaciones y todas sus singularidades, ¿no? Por lo tanto, el gobierno miente descaradamente. Porque además, en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, en aquel acuerdo que firmaron con Puigdemont en Bruselas, pues se especificaba que iban a hablar de una especie de cupo fiscal para Cataluña, que eso se pondría encima de la mesa y se hablaría. O sea, sobre esas bases es sobre las que están negociando, sobre una especie de independencia fiscal, cupo, llamémosle como queramos,
pero que tienen muy poco que ver con la solidaridad interterritorial. Los catalanes, ya lo dice esta señora, oiga, ¿por qué un extremeño tiene que recibir más dinero del que pone y un catalán menos, 2.000 menos y los extremeños 3.000 más? ¿Esto qué es? Esto es injusto. No, se llama España, se llama solidaridad interterritorial y eso es lo que no quieren. Entonces, el PSOE, claro, no puede decir que va a hacer eso, nos vende una película, una cuadratura del círculo, que a todo el mundo le va a tener en cuenta sus singularidades, pero dentro de una caja común, y eso es absolutamente imposible, Por lo tanto, nos están engañando, ¿no? Vamos hacia una compra, un intento de compra de la investidura de Illa, que yo creo que esto tiene también bastante de juego de artificio, ¿no? De intentar engañar aquí a todos, vendiéndoles una película que es muy difícil de llevar a cabo, pero no imposible, porque bueno, ya estamos viendo lo que pasa con los ERE y el Tribunal Constitucional. Al final, todo desemboca en el Tribunal Constitucional, la ley de amnistía, el caso de los ERE y, en su caso, la financiación autonómica y, en su caso, el referéndum de autodeterminación. Y como el Tribunal Constitucional, indefectiblemente, vota siempre 7-4, mayoría que ellos llaman progresista, a favor de las tesis del gobierno, con la ley del aborto va a pasar con la amnistía y sucesivamente con cada una de las leyes que le pongan por delante y que le interesen a Pedro Sánchez. Por lo tanto, estamos ante lo que parece imposible, pero que en la práctica puede volverse posible. En todo caso, ahora mismo creo que es más retórica que otra cosa porque hay una investidura en juego de Salvador Illa y de alguna forma están intentando agotar todas las bazas para ver si pueden hacerla factible. Ahora te doy la palabra, Jordi, pero antes vamos a escuchar a Salvador Illa, precisamente una entrevista con Aimar Bretos en la cadena SER, en la que habla pues precisamente de la financiación singular y también, evidentemente, de su investidura. Vamos a escuchar a Salvador Illa, el candidato del PSC. Señor Illa, abramos el melón. ¿Qué entiende usted por financiación singular para Cataluña? Pues no se puede tratar igual a los diferentes. Yo no busco ningún privilegio, busco justicia. Cataluña tiene unas especificidades determinadas, son en su estatuto reconocidas, seguridad, prisiones, otras competencias. Me parece que todo el mundo entiende, y defiende que hay que reformar el sistema de financiación autonómica. Yo lo que digo es que hay que hacerlo en el marco multilateral correspondiente, pero también atendiendo a las singularidades de Cataluña, ¿no? Me parece que es un enfoque que incluso en otros momentos, otras formaciones políticas, me refiero al Partido Popular, han defendido, ¿no? Me parece que la democracia española tiene solidez, madurez, sensatez suficiente para abordar este debate, que está aplazado desde 2014, que es cuando vencía el actual modelo de financiación. Me parece que sobran las palabras gruesas y que falta pues, poner argumentos y no reproches. Y yo voy a hacer esto de esta forma, lo voy a hacer con sensatez. Bueno, acabamos de escuchar a Salvador Illa en la cadena SER. Jordi, todo parece que tiene buenas intenciones y que realmente la última y única intención no es que Salvador Illa llegue a la Generalitat, que es realmente la única intención política, ¿no?, que tienen con el tema de la financiación singular, ¿no? Sí, yo por ir un poco más allá de lo que ha estado comentando Benjamín, creo que la cuestión de la financiación autonómica es una manzana envenenada, ¿no? Porque al final por ejemplo, hemos visto a Míriam Nogueras, ¿no? A nivel del tono, de la agresividad, del enfado que lleva siempre, esa actitud con la que se permite estar en el Congreso de los Diputados y dirigirse a Pedro Sánchez, dice muchísimo, ¿no?, de las intenciones y comunica mucho, ¿no?, sobre Junts y sobre ella, que es su portavoz, ¿no? Pero creo que es una manzana envenenada porque, claro, un extremeño que no tiene tren ve esto y, claro, es que creo, yo vivo hace un tiempo con un extremeño, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en que es lógico que le indigne, ¿no? A una persona de Valencia que en cercanías llega con mucho retraso y que no llega, pues también veo que puede enfadarse, ¿no? A un andaluz que también tiene otro tipo de problemas. Y al final, el hecho de que se centre tanto la agenda en Cataluña y que se hable de esta financiación singular, creo que cuando le das la posibilidad a alguien de ser diferente, todos quieren ser diferentes. Y aquí es donde empieza un poco el problema, ¿no? Y no me parece, y creo que el PSOE se equivoca de marco, porque ya hemos visto a Compromís, por ejemplo, amenazar con retirar su apoyo al gobierno. Es un escaño que necesitan sí o sí. Sí nos habla también de la financiación valenciana, que es la autonomía más infrafinanciada. Y claro,
te planteas esto, ¿no? O se hace una nueva financiación y se aprovecha esto para abrir el melón de la financiación de verdad e intentar redistribuir o construir un nuevo sistema que digamos que no perjudique, que perjudique el mínimo posible y que arregle algunas desigualdades y algunos desajustes que ha habido en el sistema de financiación, que proviene de una época donde digamos, la población era diferente, pues ahora mismo hay muchas personas del campo que se han ido a vivir a las ciudades, hay autonomías que han perdido población, otras que la han ganado. Creo que no estaría mal en sí mismo revisar la financiación, pero creo que este marco y encima llamarla financiación singular va a perjudicar al Partido Socialista, porque ya hemos visto cómo incluso en Valencia que la financiación es una de las cuestiones más importantes, se está desatando ya una batalla y otras autonomías como Aragón pueden seguir después a la Comunidad Valenciana, ¿no? Con lo cual me parece que es un melón que el Partido Socialista ha abierto y no sé hasta qué punto le interesa cerrar, ¿no? Con lo cual habrá que estar pendientes de qué es lo que hacen, porque creo que sí este sentimiento de agravio económico podría hacer que otros territorios también se sintieran agraviados y esto podría provocar una nueva crisis institucional en el gobierno, con lo cual creo que deberían ir con mucho cuidado, vamos. Sí, Benjamín, vamos a ver, si te parece, antes de nada, un vídeo de Page, de Emiliano García Page, cargando precisamente contra la financiación singular, y ya te doy ahora mismo la palabra, así avanzamos también en diferentes temas. Yo sabía que tener el poder cuesta y que a veces se paga un alto precio por gobernar, pero que sea más caro el no poder y el no poder gobernar, que todavía valga más dinero y que lo tengamos que pagar entre todos los españoles, es especialmente lamentable. Y ahora que se va a abrir, ¿no?, o que se quiere abrir otra vez la espita de la financiación autonómica, llevamos 10 años esperando, que conste que aquí se está haciendo un esfuerzo a pulso, en espera de que algún día ya desde el gobierno de España, este o el que esté, me da lo mismo, me valía antes como me vale ahora, mis intereses son esta tierra, de que alguien se tome en serio la financiación de las autonomías, porque las autonomías, puestos a hablar de singularidades, el 90% de lo que nos gastamos, si somos serios y si nos dedicamos a lo que nos encarga la Constitución, es esto: sanidad, educación y servicios sociales. La diferencia más grande que tenemos todas las autonomías, por ejemplo, con la Generalitat catalana, con los independentistas, perdonen que hable claro, pero nos estamos jugando los cuartos. Y al final, detrás de tanto discurso y de tanto meeting, siempre hay lo mismo, siempre hay lo mismo. La gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero, ni en estructura para destrozar el país. Bueno, acabamos de escuchar a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Benjamín, ¿cómo ves esto también? Sí, bueno, pues bastantes cosas, la verdad. Bueno, yo echo de menos en el discurso de todos los líderes autonómicos, echo de menos que hablen de España, no de su comunidad autónoma. Es que, claro, si cada uno habla de lo suyo, pues viene el problema, ¿no? Porque aquí se supone que el interés que debe defender un político, incluso el presidente de una comunidad autónoma, es el interés general de su país, no el interés particular de su comunidad autónoma. Esto es muy importante, pero el actual modelo y el actual sistema hace que cada uno al final pues tenga que vivir de los votos de su comunidad autónoma y por lo tanto parece que es una pequeña república independiente que tiene que velar por sus propios intereses olvidándose del interés general. Quizás Ayuso en la Comunidad de Madrid es la única que mantiene un discurso más de España. Madrid como motor de España, Madrid en beneficio de España, Madrid para España. Siempre utiliza ese binomio, ¿no?, de Madrid y en España y Madrid al servicio de España. Creo que es bastante inteligente y es, en realidad, lo que debe ser. Pero bueno, más allá de eso, claro, viendo el caso de Madrid, si hablamos de... Primero, no sé cuáles son las singularidades de Cataluña que le llevan a recibir más dinero que las demás. No sé, es que se me escapan. Que tienen otro idioma. Bueno, Valencia tiene otro idioma, Galicia tiene otro idioma, el País Vasco tiene otro idioma, hasta Asturias reclama otro idioma, ¿no? Quiero decir, ¿es eso? Bueno, pues tampoco será una cuestión millonaria la singularidad del idioma. Bueno, pues otra más, una singularidad, como puede ser la dispersión territorial de la población en Castilla y León, o en Asturias mismo, o en Castilla-La Mancha, o la despoblación, o el envejecimiento. Quiere decir que hay un montón de singularidades y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, pero pensando, creo yo, en el interés general. Claro,
si todos actuamos como Cataluña, si ella lo que dice es, hombre, es que aquí somos los que más ponemos, o los terceros que más ponemos, pues lo justo es que recibamos más. Eso primero, no sé qué mensaje es ese para un partido socialdemócrata, ¿no? Para un partido de izquierda. Es un mensaje peligroso porque Ana Patricia Botín estará encantada con este mensaje. Amancio Ortega o cualquier millonario estará encantado. Oiga, si yo pago más, yo recibo más. Si yo aporto más impuestos, es que se trata, ¿no? Siempre nos han vendido el Partido Socialista especialmente que aquí los que más tienen, más pagan, la redistribución de la riqueza, la igualdad de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades, etcétera. Oiga, no, yo soy el que más paga, por lo tanto, el que tengo que recibir más. Eso es lo justo, eso es lo que nos está diciendo Salvador Illa. Si seguimos esa senda, Madrid diría, bueno, yo es que soy la que más aporto, y Baleares diría, yo soy la segunda que más aporto. Entonces, las demás, ¿qué van a recibir? ¿Qué va a recibir Extremadura? Lo que pasa es que los catalanes parten de la idea de que ellos son otro país, otra nación, y Salvador Illa, de alguna forma, compra ese discurso y, por lo tanto, nosotros nos merecemos otra cosa. Los extremeños, ¿qué tienen que ver con nosotros? A los extremeños, pues que les den por saco, así, directamente, hablando en plata. A mí que me cuenta, oiga, los extremeños que se busquen la vida y los andaluces que se busquen la vida. Si es que eso es lo que subyace detrás de este discurso, ¿no? Entonces, claro, es un discurso que es imposible que encaje con un partido de izquierdas y con un partido socialista, incluso con un partido que crea en el estado del bienestar. Es que es absolutamente incompatible, ¿no? Es un disparate y va a tener muchos problemas el Partido Socialista para encajar esto en el resto de España. Lo estamos viendo en pantalla, los WhatsApps del fiscal general sobre la pareja de Ayuso, sobre el novio de Ayuso. Hay que sacar la nota, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Son WhatsApps que publicó en exclusiva el diario, el periódico El Mundo, lo estamos viendo en pantalla. La pregunta que te lanzo, Jordi, ¿desde cuándo una de las funciones de la Fiscalía, además de velar, digamos, porque se apliquen correctamente las normas y se haga justicia correctamente en España, una de las funciones de la Fiscalía es construir relatos, que es lo que está diciendo aquí el fiscal general del Estado, ¿no? Que hay que construir un relato. ¿Desde cuándo esa es una función también de la Fiscalía y concretamente del que manda la Fiscalía, del fiscal general del Estado? Totalmente. Un pequeño apunte con respecto para cerrar en la cuestión de Cataluña. Creo que lo que distingue al final a Cataluña de otros territorios de España es la fuerza social que tiene tanto las calles como los partidos políticos que tiene propios, ¿no? Y al final resulta un poco, no sé, un poco triste y creo que el sistema político español deberíamos replantearlo si queremos que el Congreso sea una cámara de representación de los ciudadanos y el Senado una cámara territorial de verdad o qué es lo que queremos, porque no sé, al final es lo que dicen, ¿no? Si no tienes un partido propio, no te defienden a ti y entonces estás desamparado, no sé, es una lógica un poco perversa. Y entrando aquí en la cuestión de los jueces y del fiscal, pues por supuesto la cuestión a la que se tienen que dedicar los jueces y los fiscales es a guardar y hacer guardar la ley, ¿no? Y la verdad es que me resulta muy chocante y muy fuerte ver este tipo de declaraciones así tan abiertas. Obviamente pertenecen a una conversación privada, pero bueno, una cosa no exime de la otra, ¿no? Sí creo que reflejan y demuestran bastante claramente la intencionalidad que había detrás con respecto a estos mensajes y la verdad es que, no sé, es una cuestión cuando viene de un lado y cuando viene de otro que me parece preocupante, la verdad, este tipo de interferencia. Sí, bueno, es una conversación privada, pero en el ámbito profesional. O sea, quiero decir, Claro, no es una conversación con su primo o con su mujer, es una conversación con una subordinada suya a la que está obligando o intentando obligar a hacer algo, ¿no? A la que está presionando para que haga algo. Le dice, es imperativo, nos están ganando el relato. ¿A quién le están ganando el relato? Claro, ¿A ahí quién le están ganando el relato? A la Fiscalía. La Fiscalía incluso puede asumir en un momento dado un descrédito si efectivamente se impone un relato público que le perjudica y puede salir a defenderse, pero desde luego la forma de defenderse no es revelando conversaciones particulares y conversaciones sensibles entre un abogado y la Fiscalía, ¿no? Porque eso pertenece al ámbito interno y al ámbito del derecho a la defensa, porque claro, es lo que estaba diciendo la fiscal superior de Madrid, ¿no? Le estaba diciendo, es que esto no se puede hacer. Yo aquí veo que esto no es legal. E incluso el propio jefe de comunicación de la Fiscalía se resistía a publicar la nota de prensa porque decía, voy a incurrir, obviamente, en una responsabilidad que yo no me quiero colgar en la espalda porque esto roza lo legal o lo ilegal, por no decir que es completamente ilegal, ¿no? Y creo que todo esto le va a suponer al fiscal general una imputación, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que
Ayer veíamos a Pedro Sánchez, no sé si tienes por ahí, Hugo, la foto, famosa foto, Sí. saludándose, y hay quien dice, hombre, no se pueden saludar. Hombre, en este momento se pueden saludar, evidentemente, porque el saludo no se le niega prácticamente a nadie, ¿no? Y evidentemente, pero es que eso no era un saludo, eso fue como una especie de corrillo entre todos, de complicidades, de risas, de choco la mano. No era un saludo formal, protocolario, era algo más, ¿no? Del fiscal general con una señora, además, que está imputada, que es Begoña Gómez, ante la que hay que guardar las formas, ¿no? Él mismo está en el foco de la polémica, de quién depende la fiscalía. Esta imagen verdaderamente es patética, creo que Es no se oro puro a debería nivel haber permitido. comunicativo la imagen. Bueno, es Claro, óleo claro, sobre claro, lienzo, vaya. Sí. De la Entonces agencia hay quien de dice, ese, no, esto es un saludo entre el presidente del gobierno y el fiscal general del Estado, que es lo más normal, la presidenta del Congreso, su mujer. Bueno, es más, yo creo que hay bastante más que un saludo ahí, no es un saludo protocolario, hay una complicidad. Ahí, evidentemente, es un intercambio de, no sé de qué estarían hablando, a lo mejor hablan del fútbol, de la Eurocopa, Hombre, no lo yo sé, desde pero luego, desde si luego veo a Pedro Sánchez, no le saludo así. Es decir, si no tengo esa complicidad con Sánchez, lo veo no le por el Congreso de saludas los así Diputados, porque ni como tienes lo la veo todas las confianza semanas, no le saludo así a Pedro y Sánchez, menos, evidentemente. y menos, Hugo, en la situación actual, Claro, ¿no? En la que la Fiscalía claro. está en el punto de mira, Begoña Gómez está imputada, Pedro Sánchez está hablando del fango, de los jueces, del lawfare, defendiendo a su fiscal, de quién depende la Fiscalía. En fin, creo que no es presentable. Sumas esto a los WhatsApp y yo es que ya sinceramente ya no sé qué puede pasar más en este país para que alguien dimita, porque ha dicho el fiscal general, ha dejado caer hace unos días que él, se le imputaban, no iba a dimitir. Pero es que nos estamos volviendo locos. ¿Pero esto qué es? Usted puede ser injusto, pero es que le toca dimitir, es que no queda otra. Porque, aparte que a mí personalmente me parece que no es injusto, que es lo justo y que este señor yo creo que va a ser imputado, juzgado y condenado, ¿sabes? Porque es que es muy gordo lo que ha hecho, es muy gordo, y ahí esos WhatsApp le acaban de hundir. Pero más allá de eso, oiga, mientras llega todo ese momento, le toca asumir sus responsabilidades. Sus responsabilidades, quitarse de en medio precisamente para no perjudicar todavía más a la institución a la que representa. Jordi, aquí también es importante destacar el último mensaje, ¿no? Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el rato. Tu acción de los compañeros de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla. El Almudena, no me coges el teléfono, eso quiere decir que incluso es muy posible que haya incluso hasta malestar evidentemente interno dentro de la propia Fiscalía porque el fiscal general pues la ha obligado a hacer cosas que quizás seguramente que ellos piensen que son evidentemente ilegales y que no están dispuestos a jugar en ese terreno, ¿no? Sí, hombre, desde luego que a mí si un superior o una superior me hablase en esos términos, desde luego que bien, no me sentaría, ¿no? Y que por lo menos pues me cuestionaría ciertas cosas y me generaría ese rechazo. Y luego con respecto a la foto que acabamos de ver, es que en los nuestros, ¿no? En lo que dice de los nuestros, de nos van a ganar, ¿a quiénes? Pues creo que la foto es el complemento perfecto al mensaje. Porque al final parece como que lo suaviza un poco, ¿no? Que hay que defender a la Fiscalía, ¿vale? O sea, aún quiero decir, sería como su salvaguarda hasta cierto punto. Pero es que hay que fijarse en la foto, en cómo... O sea, es que el cruce de miradas es increíble entre Pedro Sánchez y el fiscal. Después está Begoña sonriente mirando a Pedro Sánchez y Francina Armengol no sé de dónde está mirando, pero también está súper sonriente. Y es que, de verdad, que no sé quién asesorará ahora mismo a Pedro Sánchez porque no se conoce muy bien. Y el presidente del Senado, que se ve al fondo, ajeno a todo esto y como mirando para otro lado, como desentendiéndose, ¿no? de la imagen. O sea, es un bodegón increíble, ¿no? Pero esta imagen también Pero una cosa, Hugo, Sí. es que esos WhatsApp que se los dirige Almudena Lastra, que es la fiscal superior de Madrid, una subordinada suya, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, es que le está dando una orden, es imperativo que se publique, es imperativo. Y Almudena Lastra no es que podamos especular en que tenía cierto malestar, es que ella misma lo ha dicho, ella ya ha declarado ante el juez y ella ha sido la que ha aportado estos WhatsApp en defensa y ha aportado correos electrónicos en defensa suya y hasta que ella no tuvo la orden por escrito no publicó, de ahí que se estuviera retrasando, de ahí que ella forzara, y bueno, que no yo lo haré teléfono. porque soy una subordinada, pero que quede claro que yo esto lo voy a hacer porque me lo has mandado ordenando tú y que no estoy de acuerdo, ¿sabes? No sé si eso le servirá
para eximirse, porque realmente si tienes la conciencia real de que esta es una orden ilegal, pues no deberías cumplirla, creo yo. Pero bueno, eso ya lo determinará el juez y vamos a ver quién tiene su responsabilidad. Ella está claro que no estaba de acuerdo, lo ha dicho, tenía un gran malestar, no quería que se publicase esa nota de prensa, lo ha dicho ella en su declaración ante el juez, eso no es especulable, o sea, ella es la que ha aportado estos WhatsApp y la que ha aportado correos electrónicos donde se le... Porque fíjate otro detalle todavía más inculpatorio para el fiscal general. El fiscal general dice, en algún momento ha dicho, bueno, es que la nota de prensa no decía nada nuevo, no decía nada que no se hubiera publicado ya. Ya se había publicado que era el novio de Ayuso el que ofrecía un pacto a la Fiscalía y no al revés, ¿no? Pero claro, es que ¿quién publicó eso? Lo publicó la noche anterior a la nota de prensa, lo publicó la cadena SER por una filtración del propio Ministerio Fiscal, que también está acreditada. Por lo tanto, es el propio fiscal el que, cuando dice que ya se sabía, bueno, es que se sabía porque usted lo había filtrado. Entonces, luego, además, lo que hace es ratificar la información de la SER, ¿no? Diciendo que sí, que es verdad, que ellos no ofrecieron un pacto, que fue el novio de Ayuso el que se dirigió a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer unos delitos a cambio de rebajar las penas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiere decir que es que está pringado hasta las cejas. Filtra la información a la SER, luego dice que él no ha revelado nada porque ya se sabía, ya era público y saca una nota de prensa en la que da carta de naturaleza a lo que publicaban los medios. O sea, me parece que está hasta las cejas y que va a ser muy difícil que salga indemne de todo esto. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin más tiempo y con esta imagen del fiscal general con Pedro Sánchez y Francina Armengol, la mujer de Pedro Sánchez, pues nos quedamos. Veremos qué ocurre. Benjamín López, director de Es Diario, Jordi Sarrión Carbonell, consultor político. Muchas gracias, un placer como siempre. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias a vosotros. Y a continuación la entrevista con Daniel Lacalle, economista, doctor en economía, además de economista jefe en Tresis, sobre la financiación singular en Cataluña y la situación económica en España. Estamos en Es Diario con Daniel Lacalle. Bueno, seguramente que todos ustedes lo conocen, doctor en economía, economista jefe en Tresis. Daniel, un placer tenerte aquí en Es Diario. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. Bueno, lo estamos escuchando estos días. A cambio de la investidura de Salvador Illa, piden, o mejor dicho, ponen encima de la mesa desde el Partido Socialista, pues esa financiación singular, que realmente no sabemos muy bien qué significa, porque realmente la transparencia no es una de las máximas, no es una de las claves de este gobierno. No sabemos todavía exactamente a qué se refieren con financiación singular, pero como economista, como doctor en economía, Daniel, ¿qué te parece esto de la financiación singular? ¿Cómo te suena? Bueno, esto es la utilización del lenguaje para engañar, típica del gobierno, ¿no? Que te dice que transparencia democrática es atacar a los medios de comunicación, que te dice que justicia social es adhesión política y, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pero yo creo que lo que muestra es la profunda hipocresía de este gobierno, ¿no? Se han pasado durante años diciendo que ellos lo que querían era la armonización fiscal, ¿no? Y lo que significa esto de financiación singular es un privilegio, ¿no? Si yo hago una legislación singular para Hugo, pues claro, es un privilegio para Hugo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es un privilegio y además es muy diferente a otros sistemas? Primero, ellos nunca han buscado la armonización fiscal, lo único que han buscado ha sido crujir impuestos a Madrid, porque Navarra, Canarias, País Vasco, Ceuta, Melilla tienen diferentes sistemas fiscales, ¿verdad? Pero en el caso de Cataluña es importante porque yo escucho bastante en el debate que lo que les quieren dar es algo parecido al concierto vasco. Y es falso, es falso. Lo que exige Esquerra Republicana no es un sistema como el del concierto vasco. El concierto vasco es un sistema de responsabilidad fiscal total, en el que efectivamente el País Vasco gestiona sus propios impuestos, pero también tiene limitaciones, es decir, no puede acceder a las ayudas o a la ayuda financiera del Estado, el fondo de liquidez autonómica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es lo que está pidiendo Esquerra. Lo que está pidiendo Esquerra es controlar el 100% de los impuestos que se gestionan y que se generan en Cataluña, pero continuar
recibiendo condonaciones de deuda, ayudas, etcétera, su financiación extraordinaria, etcétera, ¿verdad? Claro, es que esa precisamente es una de las claves, ¿no? Es decir, quiero remarcar esto para que nuestra audiencia lo entienda. O sea, lo que pretende Cataluña es efectivamente quedarse con el 100% de la fiscalidad, es decir, soberanía fiscal, pero al mismo tiempo todas las condenaciones, digamos, que proceden de la Administración General del Estado, es decir, y todas las ventajas, por así decirlo, económicas que supone estar anclado también, digamos, al conjunto de la fiscalidad española, del Estado español, pues eso lo quieren seguir manteniendo, claro. O sea, es un agravio comparativo en toda regla. Es un agravio comparativo, además, desde todos los frentes, ¿no? Por un lado, tenemos que recordar que en el caso del País Vasco hay una cantidad de impuestos que son nacionales en cualquier caso, ¿no? Y de ahí llega el acuerdo que se genera después con el cupo, etcétera. Aquí no sería eso. Aquí no sería eso. Además, tenemos que entender que el Fondo de Solidaridad Interregional, Madrid es la comunidad que más aporta el 70%. La segunda es Cataluña. Resulta que entonces eso desaparecería, lo cual implica que el resto de comunidades autónomas recibirían muchísima menos financiación. Y además que Madrid sería la única, con Baleares que aporta muy poco, sería la única que está teniendo una posición de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Es decir, es un sistema claramente para privilegiar a las comunidades más ricas. Saldrían profundamente beneficiados País Vasco y Cataluña, muy perjudicadas las comunidades, por eso han salido hasta los varones del Partido Socialista, ¿no? Muy perjudicadas las comunidades con menor renta y además con un desequilibrio gigantesco en la financiación de lo que es la Caja de Solidaridad, que inmediatamente llevaría, porque esa es la otra cosa, lo que exige Esquerra Republicana no es solamente tener la gestión del 100% de los ingresos fiscales que se generan en Cataluña, sino además que se le suban los impuestos a Madrid. Es decir, son independentistas imperialistas. Eso es la bomba. Claro, pero el PSOE, para maquillar un poco esto y para que no se note demasiado que es para conseguir que Salvador Illa llegue a la Generalitat y que, evidentemente, Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, habla de, bueno, se puede hablar con el resto de comunidades autónomas, incluso buscar, digamos, el apoyo del Partido Popular y de las comunidades autónomas que, digamos, que gestionan y que dirigen el Partido Popular. ¿Esto sería viable? Es decir, que el sistema de financiación singular o incluso el tema de la soberanía fiscal, como proponen y exigen desde RC, ¿sería viable expandirlo a las comunidades autónomas, bueno, pues propias, como dicen desde el PSOE, o quebraría el sistema? No, pues viable es. Lo que pasa es que tú tienes un sistema, el de las comunidades autónomas, es un sistema de solidaridad, en el que se supone que hay unas transferencias de las comunidades ricas hacia las comunidades más pobres que permite que crezcamos en igualdad, ¿no? Y que mejoremos de manera, pues, oye, al unísono. Viable es totalmente viable. Ahora, claro, imagínate que Madrid dice nosotros queremos gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en Madrid y no participar de ese 70% de financiación del Fondo de Solidaridad Interregional. Es que entonces, literalmente, se generaría una España no de 2 velocidades, sino de 3. Sería Madrid como eso sí que iría como un cohete, ¿de acuerdo? El resto de las ricas en País Vasco y Cataluña por detrás y significativamente, y el resto no por detrás, sino a millas de diferencia, ¿no? A kilómetros, perdón, de diferencia. Y hablando precisamente de la Comunidad de Madrid, una de las justificaciones que ponen encima de la mesa, incluso hasta este mismo martes, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es que, bueno, es que en Madrid, la Comunidad de Madrid, hay dumping fiscal, ¿no? Es decir, están compitiendo, digamos, en comparación con otras comunidades autónomas y atrayendo, digamos, a empresas, a capital humano y digamos, a empresas. Claro, ¿hay dumping fiscal en la Comunidad de Madrid? Bueno, para empezar, tenemos que entender que el concepto de dumping fiscal es una mentira en sí mismo, ¿no? No puede haber dumping fiscal cuando la Comunidad de Madrid
está financiando al resto de las comunidades y tiene el mayor déficit fiscal de todas las comunidades autónomas. Es decir, Madrid recauda más de lo que recibe y el resto de las comunidades se queda en esa diferencia, ¿de acuerdo? No solamente aporta el 70% del Fondo de Solidaridad Interregional, sino que el concepto que siempre utilizan los catalanes separatistas de España nos roba, que es el de las balanzas fiscales, que es lo que aportas con respecto a lo que recibes, el que tiene la mayor balanza fiscal, es decir, aporta muchísimo más de lo que recibe, es Madrid y después va a Cataluña, pero es una diferencia gigantesca. Entonces es imposible que haya dumping fiscal si tú estás aportando más de lo que recibes y además estás siendo la comunidad autónoma más solidaria. Es una mentira. Además es una mentira porque asume que Madrid tiene unos impuestos que son bajísimos. No, sí. Madrid tiene unos impuestos que son atractivos, pero que están en la línea con la media de la Unión Europea, en la línea con muchos otros sitios, ¿de acuerdo? Lo que no es Madrid es un infierno fiscal. Claro. Lo que quiere el gobierno socialista es que Madrid sea un infierno fiscal, con dos objetivos, ¿no? No que Cataluña crezca y se fortalezca, que eso lo puede hacer cuando quiera. La Generalitat tiene la independencia y la autonomía suficiente para poner exactamente la misma fiscalidad que Madrid y atraer inversión, crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. Pero no, lo que quiere Esquerra Republicana y Junts pel Cat es no dejar de ser un infierno fiscal en Cataluña, sino convertir en un infierno fiscal a Madrid. Pero vuelvo a repetir, el concepto de dumping fiscal es falso, y además en todos los sentidos. Primero, dumping significa que tú pones un precio por debajo de tu coste. Si tú estás ingresando más de lo que gastas y financiando al resto de las comunidades autónomas y siendo el más solidario y recibiendo la menor cantidad de financiación con respecto a lo que aportas, claramente no existe el dumping. Y además que esto lo tratamos en alguna otra ocasión, que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tanto, demostró que se pueden bajar impuestos, pero al mismo tiempo recaudar más, es decir, ser más atractivos, conseguir más captación de inversión extranjera también, e incluso hasta a nivel nacional, ¿no? Que pasa en las comunidades y viene a la Comunidad de Madrid, y que recauda más. Esa es la cuestión también, ¿no? Bueno, pero incluso que me parece maravilloso, ¿eh? O sea, soy el primero que defiende la existencia y la evidencia de la curva de Laffer, y es muy evidente en Madrid, y hasta el propio gobierno de España tiene la desvergüenza de decirlo indirectamente, porque te dicen, hemos bajado el IVA de los alimentos y de las frutas y verduras, etcétera, tal y que cual, y ha subido la recaudación. Sí. Ellos mismos son los primeros que te reconocen, ¿no?, que bajar impuestos se recauda más. Pero no ese es el factor solamente, sino la importancia de entender que lo que está buscando Esquerra Republicana de Cataluña no es un sistema que lo que genere es mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión para Cataluña. Que eso no tiene ningún problema Cataluña. Cataluña no necesita fastidiar a Madrid para crecer. Cataluña lo que necesita es que no les fastidien a ellos desde dentro para crecer. Claro, pero lo que quiere Esquerra Republicana no es eso. Lo que quiere Esquerra Republicana desde siempre, además, es que todas las trabas fiscales y burocráticas que se le ponen a los catalanes se le pongan más a los madrileños. Es decir, no busca el crecimiento y la inversión en Cataluña, sino la penalización en Madrid, que en realidad es una visión miope y, por supuesto, obviamente, un partido combinación de comunistas y de socialistas, claramente de suma cero, que nunca jamás ha existido, ¿no? Y para concluir, Daniel, ¿va la economía española como un cohete, que es el símil que usan, ¿no?, digamos, constantemente por parte del gobierno de España? Bueno, fíjate si va como un cohete, que hemos pasado de estar entre las economías que tenían menos porcentaje de la población en riesgo de pobreza de las del sur a ser la que más. Es decir, en el año 2018
población en riesgo de pobreza con respecto a la media de la Unión Europea, ¿de acuerdo? España estaba mejor que Italia y mejor que Grecia, y al nivel más o menos de Portugal. En el último dato que acaba de salir de Eurostat, España es la campeona, el número 1 de las economías de la eurozona y la tercera de la Unión Europea en riesgo de pobreza. Es decir, ha ido como un cohete aumentando en población en riesgo de pobreza con respecto a Italia, con respecto a Grecia, con respecto a Portugal y con respecto a la media de la Unión Europea. Fíjate qué pedazo de cohete. Otro cohete espectacular. España ha conseguido ser el país que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE, quitando a Ucrania, que está en guerra. ¿De acuerdo? OCDE, países más desarrollados para nuestra audiencia, para que lo sepa, a nivel mundial. O sea, más allá de la Unión Europea, a nivel mundial. Los que más. ¿Y cómo hemos conseguido eso? Porque la reducción, entre comillas, de paro, incluyendo el maquillaje estadístico que ha hecho Yolanda Díaz con el cambio normativo de los contratos de obra y servicio por fijos discontinuos, bueno, pues incluido ese maquillaje estadístico, Grecia ya está mejor que nosotros en tasa de paro, ¿de acuerdo? O sea, líderes en tasa de paro, líderes en riesgo de pobreza, líderes en lo que se llama holgura laboral, que es paro oficial más infraempleo más lo que sería personas demandantes de empleo que no están en la cifra de paro oficial. No solamente va como un cohete en eso, sino que además va como un cohete en lo que acabamos de ver los resultados. El Banco de España te muestra que España aumenta el gobierno, la deuda pública, un 5% en una economía que crece un 2 y pico. Es decir, que por cada euro de PIB que se ha creado desde el año 2019, el gobierno nos ha endeudado en 6 euros. Y todo esto, pues te lo cuentan, claro, dice, no, es que la economía española va a crecer al 2,5%. Hombre, si aumentas la deuda un 5%, si además tienes los fondos Next Generation y el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia democrática y no creces un 2,5%, si tienes récord de turismo, claro, el récord de turismo no tiene nada que ver con el gobierno, ¿de acuerdo? Pero si tienes récord de turismo que pesa un 17% del PIB en España y solamente creces un 2,5%, además de tener los fondos Next Generation, es que la economía va muy mal, porque la inversión está por debajo de los niveles de 2019, porque las exportaciones entre enero y abril han caído un 3,5%, porque la cifra de negocios de las empresas han caído. Es que es alucinante que te digan que la economía española va como un cohete, a menos que pienses que es un cohete de feria. Y un problema de productividad, lo digo también por el tema de las horas laborales que lo quieren bajar y que es otro debate que también está encima de la mesa. Es decir, un problema de productividad importantísimo que tenemos en España. Total. O sea, el problema de la productividad, que además se lo ha mostrado el Fondo Monetario Internacional en ese informe que ellos han vendido como si fuese la panacea y que de verdad lo que decía era que en España hay un problema grande de productividad, es gigantesco. Piensa que estos señores te dicen, hay 21,3 millones de afiliados, ¿no? Primero es mentira, porque son afiliaciones. Es decir, como hay récord de pluriempleo, aparecen muchos más números de afiliaciones que de las personas que están trabajando, ¿de acuerdo? Una persona puede estar afiliada varias veces porque tiene varios empleos. En distintos regímenes, claro. Además lo explica en la segunda página para todos los listos que rápidamente los trolls van a decir que un trabajador no puede estar afiliado 2 veces. Segunda página del documento estadístico del Ministerio de Trabajo te dice explícitamente que el número de trabajadores trabajando no es equivalente al número de afiliaciones. Pero bueno, aparte de eso, piénsalo, han aumentado en 350.000 los empleos públicos, más récord de pluriempleo, la realidad, además las horas trabajadas, como tú bien has dicho, por afiliado han caído, la realidad es que no se está creando empleo. Como ellos mismos decían en el año 2018, se está troceando. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe en Dressis. Un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros. Gracias. Siempre un gusto, gracias.